La semana pasada, el pastor Mike Todd de la iglesia Transformation Church anunció que Carl Lentz se uniría a su familia y su equipo de trabajo como asesor estratégico. Ahora, si no sabes quién es Carl Lentz, es o fue el pastor principal de la iglesia Hillsong en Nueva York, que fue despedido después de haberse visto en un escándalo inmoral a mediados del año 2020, en plena pandemia. Esta información de que Carl Lentz va a participar en el ministerio del pastor Mike Todd ha polarizado la opinión popular de la iglesia. Hay muchas personas que están contentas de que Carl Lentz está regresando al ministerio y hay otros que piensan que nunca debería volver. El caso de Carl Lentz trae a mi mente una pregunta. ¿Existe la restauración en la iglesia? Yo soy Jason Cárdenas y esto es Tema Relevante. Los ojos del mundo secular se han interesado una vez más por los escándalos religiosos. Son varios los documentales y series que mantienen a las personas en absoluto suspenso, horrorizados al ver a dónde puede llegar el lavado de cerebro humano. Algunos de estos escándalos son protagonizados por personas que son verdaderos lobos en piel de oveja. Pero hay también otras personas que comenzaron su caminar por el sendero de la fe con sinceridad de corazón, pero el descuido les llevó a grandes caídas en la vista pública. Recientemente han salido a la luz pública nuevos detalles muy preocupantes sobre el despido del pastor Carl Lentz, quien dirigía la iglesia Hillsong, New York City, una de las iglesias más famosas de Estados Unidos. Una mujer llamada Ronnie Karim, quien es diseñadora de moda y música. Es verdad que los escándalos le traen mala reputación a la iglesia en general y pueden incluso llegar a ser una dificultad para compartir el evangelio. Los escándalos morales de los pastores y líderes famosos generan desconfianza entre los inconversos hacia el pueblo de Dios. Existe la noción de que los ministros que han fallado deben ser cancelados y completamente echados al olvido sin la oportunidad de algún día poder regresar al llamado que tuvieron antes de fallar. Ahora mi pregunta es, ¿dónde dejamos a los grandes hombres y mujeres de fe que tuvieron fallos terribles, pero que después de fallar fueron restaurados a la posición que le fue dada por Dios? Sansón se dejó engañar y manipular por una mujer y esto causó que perdiese su fuerza. Pero estando preso entre los filisteos, clamó a Dios y Dios le restauró el don que le había dado. María, la hermana de Moisés, se rebeló contra el liderazgo de su hermano y fue azotada con la lepra. Pero después de 7 días, el pueblo la recibió entre ellos otra vez. ¿Y qué decimos del rey David? Engañar a su amigo y no le bastó con eso, mandarlo a matar. Pero, sin embargo, se humilló, se arrepintió ante la presencia de Dios y Dios lo perdonó y lo restauró. ¿Por qué teniendo todos estos ejemplos y muchos otros de restauración en la palabra de Dios, pensamos aún en la iglesia que los líderes que han fallado no pueden ser restaurados? Para poder tratar este tema relevante con mayor profundidad, he buscado la ayuda del pastor Misael Garriga. Aquí tenemos con nosotros al pastor Misael Garriga, el cual me va a ayudar a esclarecer algunos puntos, especialmente en la parte doctrinal de lo que trata el tema del perdonar y restaurar. Saludos, pastor Misael. Hola, bendiciones. Muchas, para todos los que estén conectados. Muchas gracias por
haber respondido y a estar con nosotros. Yo sé que siempre te agradezco porque sé que puedo contar contigo, me lo has hecho saber en varias ocasiones. Sé que estás bien ocupado, sé que tienes una agenda bien llena de viajes, de actividades, de compromisos. Y entonces verdaderamente estoy muy agradecido porque me estés ayudando en este tiempo con este tema. Pues el asunto por el cual te hice esta llamada, el pastor Misael, es porque hace muy poco una mega iglesia ha hablado acerca de incluir en su grupo de staff al pastor Carl Lentz. Este pastor muy carismático de la iglesia Hillsong, específicamente de la congregación de Nueva York, que era el pastor principal de la congregación de los Hillsong en Nueva York. Hace como 3 años tuvo un problema bastante serio, moral, que se le descubrió, sale a la luz. El pastor Carl Lentz renuncia de su posición. Y pues ahora se está hablando de que quizás una iglesia le va a dar una oportunidad después de 3 años. Yo no sé, yo no lo conozco personalmente. No sé si haya sinceridad en su arrepentimiento o no. Y la verdad es que no importa si yo lo sepa o no lo sepa, el que lo tiene que saber es Dios. Eso no importa. Pero como es una persona de influencia, es una persona muy carismática, pues decidimos tomar ese tema en este tema relevante, ¿verdad? Y entonces, pues quiero hacerte un par de preguntas a ver si tú me puedes ayudar desde el punto de vista teológico. Y te quería preguntar acerca de la diferencia que puede haber entre perdonar y restaurar. Y más específicamente, cuando hay perdón, ¿tiene que haber restauración o no tiene que haber restauración? Y te lo voy a simplificar un poco más. Digamos que sea una pareja. Ya no vamos a llegar al ministerio, pero vamos a empezar, por ejemplo, por una pareja. Si una persona le es infiel a la otra en la pareja y yo perdono a mi pareja, pero no lo restauro a la relación, ¿verdad? ¿Será eso verdaderamente perdón o no? Es más o menos el tema. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, el tema es interesante y peliagudo porque se presta para mucha cantidad de interpretaciones distintas y todo va a estar más bien enfocado en la experiencia que tú mismo hayas vivido o algún ser querido que tú tengas. Porque si tú eres de la parte de amistad o familiaridad del transgresor, tú vas a estar a favor de que junto con el perdón llegue la restauración. Si tú eres familiar o amigo de la persona o la parte traicionada, probablemente tu consejo sea, ok, perdónalo pero ponlo a prueba. Y entonces, a saber cuánto tiempo, cuando te demuestre que de verdad cambió, entonces restaura tu relación con él. Por eso te digo que todo va a ser en qué lado de la esquina vas a estar parado para tú exponer un criterio tanto al agresor como al que fue agredido, al traidor como al que fue traicionado. Entonces es un poquito incómodo optar por una sola posición y decir, esta es. Porque realmente según el prisma, desde la posición o el ángulo que tú estés mirando, es que va a determinarse mucho lo que tú vas a expresar. Muy bueno. Si yo quisiera aplicarle esto, ¿qué es lo que debo hacer? A las escrituras y a lo que nos enseñan las escrituras. Con respecto al matrimonio, la Biblia dice que tú te pongas de acuerdo con tu pareja, que tú perdones, que tú te restaures, que tú hagas como que no pasó nada, salvo que tu pareja se separe de ti, se case con otra persona, luego dirige a la otra persona y quiera volver contigo. Si lo aceptas, estás mancillándote. Las escrituras dicen eso. Sí. Entonces, ¿yo qué te voy a decir? O sea que hay un grado de dificultad mayor que o sea que no es un tema tan simple como A y B y C. Claro. No lo es. Existe una serie de condiciones que ponen las escrituras que uno debe tomar en cuenta.
parándote en un terreno neutral. Es decir, como estamos hablando de una situación hipotética, yo no estoy ni de parte del agresor, ni del agredido, ni del traidor, ni del traicionado. Y de hecho que ninguno de nosotros tenemos relación con él. Yo no lo conozco. Claro, no lo sé. Entonces yo me planto en la posición neutral, y que es la principal porque es las escrituras. ¿Qué nos enseñan las escrituras? Entonces, en ese caso, yo me aventuraría a decir, hombre, mira, hay que ver qué condiciones fueron las que provocaron esa traición. Okay. Porque probablemente el traicionado, por el descuido, provocó esto. Eso no justifica que aquel traicionara, porque nadie lo empujó. Claro. Libre y voluntariamente traicionó. Era él quien tenía que decir, no lo puedo hacer. Lo que debo hacer es arreglar las situaciones con mi pareja y ponernos al día en nuestra relación íntima y estar bien. Pero cuando tú dices, eso fue lo que lo provocó, no lo justifica, pero es un atenuante. Claro. A la hora de hablar entonces con el traicionado, habría que también hacerle reflexionar. Lo que hizo está mal, pero acuérdate que tú lo empujaste un poquito. Claro, claro. Entonces, ¿cómo vamos a decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto? Ahora, realmente las escrituras es la que nos enseñan. Pastor Misael, verdaderamente yo tomé eso como un ejemplo, ¿verdad? Pero el tema al que vamos, aunque se puede parecer, bueno, está involucrado porque lo que hubo en este caso fue una infidelidad en el matrimonio, ¿no? Pero claro, la verdad es que el tema central de esta conversación no es el divorcio, ni el engaño, ni la restauración, pero sí se puede usar de una forma, para entender las cosas de una forma que sea más del diario vivir de cada persona, porque todas las personas no están involucradas en el ministerio, y de hecho en la palabra de Dios muchas veces, para que las personas entendieran su relación con el hombre, usaba a las personas como una esposa al pueblo de Israel. Entonces me parecía que era una buena forma de como que entrar al tema. Pero mira, lo que te quiero preguntar, vamos para poder darle un contexto a esta parte de este tema relevante, vamos a enfocar un poquito, ¿verdad? A entender que hay un estándar para un ministro, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de estándares para ministros. Un ministro, cualquier persona puede ser parte del cuerpo de Cristo. La persona confiesa con su boca, cree en su corazón, se bautiza, y de ahí para allá hay un camino largo. Y en la obra que Dios hace con todas las personas es muy diferente. Hay personas que tú lo ves y parece que de la noche a la mañana hacen un cambio que no los reconoces. Y hay personas que con la piedra que hay en el camino se tropiezan, pero ahí están. Van y caen, se levantan, caen y parece que van una bicicleta sin ¿cómo se llama? Sin freno, pero ahí están, pero ahí van. Entonces no todos los casos son iguales. Pero la Biblia sí habla de un estándar para los ministros, ¿verdad? Claro. Entonces, a ver, tenemos que buscar eso un momentico. No sé si tú te sabes de memoria alguna escritura que hable del estándar de los ministros, porque la verdad que yo no te dije que lo buscaras. Pero... Sí, primera de Timoteo 3. Ok. El 8 en adelante. Ok. Está hablándote de ministerios, no menciona pastores específicamente, menciona a los diáconos, que es otra rama del ministerio pastoral también dentro de una iglesia. Ok. Que dice que deben ser honestos, deben ser sin doblez, no deben ser dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ok. Y además deben ser puestos primero a prueba, antes de ejercer el ministerio. Y necesitan, por encima de todo, dice, ser irreprensibles. Irreprensible, mira, está bueno. Ese pedacito del versículo 10, que te dice que tienen que ser irreprensibles. Eso está muy interesante. Irreprensible. Está fuerte realmente el requerimiento. Y la palabra irreprensible... Incluyendo, dice, aún a sus esposas.
ellas también tienen que ser honestas. Y la palabra... No pueden ser calumniadoras, sino que tienen que ser sobrias y tienen que ser fieles en todo. El diácono tiene que ser marido de una sola esposa. Eso es en 3:2, ¿no? Debe gobernar bien su casa, que son requerimientos que luego también se le piden a los pastores. Okay. Exactamente igual. Que hay una similitud, aunque el trabajo es distinto, porque el diácono se ocupa más bien de asuntos materiales, mientras que el pastor atiende lo espiritual. Diácono es como un administrador, ¿no? Diácono es como un administrador, ¿verdad? Si no estoy... sí, es el que atiende la parte material de la iglesia para que el pastor pueda dedicarse sobre todo a lo espiritual, aunque es el director, es el líder del diácono también. Pastor Misael, me pareció algo interesante en la palabra irreprensible, porque esa palabra es irreprensible. Una persona que no tenga que estar siendo reprendida. Es decir, una persona a la cual no le tengan que estar llamando la atención por cosas, ¿verdad? Dice, el apóstol Pablo le escribió también a Tito. Okay. Y en Tito 1, versículo 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad. Ancianos, pastores, obispos, es lo mismo. Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible. Comienza diciéndolo así. Claro. Vas a ordenarlos, pastores o diáconos, en este caso pastores específicamente, pero el que fuere irreprensible, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Es decir, que el rol, porque si no tenemos un punto de partida, claro, que el obispo sea irreprensible. Y que si no tenemos un punto de partida, quise ir a esas escrituras, pues si no tenemos un punto de partida, ¿verdad?, del cual hablar, pues es difícil que las personas entiendan de qué se está hablando. O sea, no es que estamos hablando de un cristiano que falló, que tuvo un problema. No es un pastor, es una persona, un líder. Es una persona que tiene, ante Dios y ante los hombres, tiene un grado de responsabilidad. Ok. Pablo también le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 3:1, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pastorado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Se repite la palabra, irreprensible, se repite. Marido de una sola esposa, vuelve otra vez a repetir lo mismo. Vigilante, templado, decoroso, que guarda el decoro, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, apacible, ajeno de la avaricia, y que gobierne bien su propia casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando nosotros observamos estas cosas y nos damos cuenta qué cosa es lo que hay en la mente de Dios, entonces descubrimos, ok, mira, para poder ocupar un puesto de esta dignidad deben acompañarte una serie de cualidades que son imprescindibles en tu vida para poder ocupar ese puesto. Creemos en la restauración, creemos en las segundas oportunidades. Porque la misma palabra de Dios está diciendo contra un pastor, fíjate, contra un pastor, no recibas acusación en 1 Timoteo 5. No recibas acusación ninguna, sino ante 2 o 3 testigos. Interesante eso. Fíjate, tampoco es que tú puedes llegar y acusar al pastor porque sí, ya está. No. Está interesante. Delante de 2 o 3 testigos es que puede venir la acusación. Y si pecaron, repréndelo delante de todos. Para que los otros también aprendan a temer a Dios. O sea, que no sea una cosa oculta, que no se pase bajo la alfombra el problema. Claro, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? Es que cuando tú haces algo en privado y en privado lo resuelves con Dios, eso puede pasar y queda entre tú y Dios. Claro.
Pero cuando se hizo público, hay que resolverlo público. También la solución tiene que ser pública. Exacto, porque exacto. dice la Escritura para que los demás también teman, Exacto. respeten a Dios y no miren esto como un juego. Exacto. Exactamente. En Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurad a esa persona con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también en algún momento puedes ser tentado y caer en el mismo problema. Aquí se aplica la vara que Cristo nos enseñó, la vara de oro. Es lo que no te gusta que le hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a los demás. ¿Cómo te gustaría Pastor que Misael, te trataran a ti si tú estuvieras en esa situación? Aquí te quiero hacer una pregunta. Porque a veces me gustó mucho eso que estás diciendo de la vara y de la regla de oro, ¿no? Sí. Porque a veces a mí me parece que más que nosotros estar molestos porque esa persona traicionó la fe y traicionó a Dios, estamos molestos porque nosotros teníamos a esa persona en una pedestal y nos traicionó a nosotros, me traicionó a mí. Sí. O sea, era una persona a la que yo admiraba mucho. Entonces, eso nos enseña, me parece que nos enseña mucho acerca de tener una mirada realista hacia las personas, de no estar elevando a las personas. Es decir, creo que es importante honrar a los hermanos que en cualquier ministerio que estén, pero a veces nosotros tendemos a elevarlos a niveles casi de semidioses. Sí, los endiosamos. Nos endiosamos a las personas. Sí. Y eso le hace daño a la persona, nos hace daño a nosotros, porque ¿qué pasa? Un humano puede fallar, pero un semidios no falla. Entonces, cuando ese semidios te falla, hay gente que incluso se aparta de la iglesia, deja de creer en Dios porque su pastor, su semidios, le falló. Ahora aquí me parece algo muy interesante, Pastor Misael, porque especialmente para este tiempo que vivimos en un tiempo donde la sociedad afuera de la iglesia tiene un nivel de tolerancia muy bajo y especialmente hacia las personas conservadoras. Tú pones un tweet conservador y bueno, ahora hace poquito compró Twitter y el billonario Elon Musk, pero antes de que él lo comprara, tú ponías un tweet conservador hablando acerca de la identidad de género, hablando acerca de que la mujer es mujer, que el hombre... Te censuraban de por vida. No era de que te vamos a cerrar, no, era... Entonces la palabra cancelar. Te cancelaban y cancelado significaba más nunca regresa. Y un nivel excesivo de castigo para cosas que tú dices, oye, ok, digamos que en tu punto de vista eso que él dijo está ofensivo. Ok, en tu punto de vista está bien, es ofensivo. Bueno, si es algo que es ofensivo, dale un castigo en tu plataforma, ¿no? Que vaya con la medida de la ofensa, pero ¿a quién mató? ¿A quién no asaltó a nadie? ¿No robó a nadie? ¿No? Y lo quieren cancelar de por vida. Entonces, es un nivel tan severo y me parece que muchas veces nosotros en la misma iglesia somos muy severos, a veces hasta más severos que el mismo Dios con las personas. Que la persona se equivoca y que no existe un camino hacia la redención. De que queremos que la persona, si te vamos a perdonar, pero es un perdón extraño, porque es un perdón que te voy a tener toda la vida así, sobre la cabeza, te perdoné, pero estás ahí. Y toda la vida te voy a tener ese problema aquí sobre la cabeza, te lo voy a tener. Y me parece que ese perdón es medio extraño. Lo que pasa, mira, te lo voy a tratar de poner con un ejemplo a ver si claro. funciona. Para nosotros, cuando adquirimos un carro caro, de alta gama, y el carro se nos rompe, nosotros no escatimamos el dinero que le vamos a poner encima a ese carro que se rompió, porque ese carro tiene un valor muy, muy elevado. Así que cualquier cosa que nosotros le invirtamos encima, le pongamos, es para nosotros la satisfacción de que el carro lo merece porque lo vale.
Pero de repente te regalan entonces un carro, te lo regalaron, no lo compraste, no te costó a ti, te lo regalaron, lo estás usando y es un carro barato. Okay. Se te rompe y tú dices, tengo que sacar una cierta cantidad de dinero. Mira, con ese dinero mejor doy el down payment de otro carrito nuevo, me saco el carrito nuevo y desecho este y lo tiro para el junkie. De todas maneras no me costó nada, me Desechable. lo regalaron. Ya está. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la comparación que podemos hacer entre Dios y nosotros? Ninguno de nosotros pagó un centavo por el alma del transgresor. No nos costó nada. Entonces no nos cuesta nada descartarlo. Pero el que pagó un precio elevado por el alma del transgresor, incluyendo la mía, Claro. va a hacer cualquier cosa para mantenerme con vida. Va a hacer cualquier cosa para mantenerme funcionando. Porque aunque para el otro yo no valgo gran cosa, aquel que pagó un elevado precio por mí me va a cuidar como a la niña de sus ojos, dice la Biblia. De ahí que entonces nosotros como humanos seamos tan drásticos. Porque dejamos de ser racionales y perseguimos entonces un idealismo. Por eso es que hay tanta cantidad de personas que son fanáticas a la religión. Por su fanatismo matan, persiguen, por su fanatismo, por su idealismo. Cancelan a las personas. Los mismos que son adalides de la inclusión excluyen al que piensa diferente. Los adalides de la inclusión son los más... Los adalides, los abanderados Sí, de la inclusión. de la libertad, Si tú no de piensas la como libertad. ellos, Sí, eres cancelado. sí. Es que eso es lo natural en el humano. Sí. Hay un síndrome que es el síndrome del hermano mayor. El síndrome del hermano mayor es de esta forma. El hijo menor llegó al padre. Dame los bienes de la herencia que me corresponde. El padre se los dio, el hijo menor se fue. Lo gastó viviendo perdidamente. Cuando no tenía nada y olía a cerdo y venía con el espinazo pegado al ombligo, de lo flaco que estaba y de lo hambriento y mugroso, regresa a casa. El hijo mayor nunca se fue. Cuando vio la fiesta que le hacían al hermano menor que había vivido perdidamente, ahí mismo le armó la pataleta al padre. Una perreta de un niño recién nacido. Se tiró al suelo. No entro a la casa. No entro porque no entiendo. No entiendo que tú por él hagas una fiesta. Y a mí nunca me dices, toma un corderito y gózate con tus amigos. Y yo siempre estoy contigo. Y yo siempre te he obedecido. Y yo soy santo. ¿Cómo es que ese, que es un perverso, malvado, pecador, y toda la cantidad de adjetivos calificativos que el hermano mayor quisiese expresar con respecto a su hermano menor, y la mayoría de todos ellos eran reales, ¿dónde marca entonces la diferencia o dónde entra la enseñanza de parte de Jesús para nosotros? El padre le dice al hijo mayor, hijo, espérate, cálmate, todas mis cosas son tuyas. Pero tu hermano, mi hijo, porque es mi hijo también igual que tú. Tú fuiste un hijo bueno y él un hijo malo, sinvergüenza, desobediente. Pero hay una verdad que no cambió nunca. Siguió siendo mi hijo. Exacto. Pero a eso súmale que vino arrepentido. ¿Cómo no lo voy a recibir? Claro. Porque ese punto de inflexión que hay entre el estar lejos y el estar de vuelta en casa es el punto del arrepentimiento. Exacto. El que se arrepiente, Dios lo perdona y lo levanta. Exacto. Eso es definitivo. Pero yo como hombre no puedo ver eso. No. Claro, yo me siento traicionado porque yo tuve que ir a trabajar al campo y tuve que pagarle a alguien para que me ayudara en lo que mi hermano pudo haber hecho conmigo y el dinero quedaba en la casa. Pero él se fue, él prefirió irse y abandonarnos y dejarme a mí solo. La responsabilidad esta de tener que trabajar en esto. Eso yo no lo entiendo. Pastor Misael, me mira, rebelo contra eso. Tú sabes que hay una cosita ahí también. Y es que me parece, mira, porque quise interrumpir aquí porque es muy interesante esto que estás hablando. Dios me ha dado a mí una habilidad para escribir. Yo escribo poemas, escribo alabanzas, escribo escritos. Pero no me ha dado esa habilidad para cantar.
y yo escribo alabanzas, pero no las puedo cantar. Y yo admiro a las personas que tienen una habilidad para cantar. Hay personas que Dios le ha dado ese talento. Y me parece que a veces nos pasa que vemos el talento de que una persona Dios le ha dado con envidia, como que si yo fuera fulano con ese talento haría esto. O mira lo que está haciendo con lo que Dios le dio. O incluso hasta nos enojamos, ¿verdad? Si una persona a Dios le ha dado el talento, el don de ser carismático, de poder hablar, de ser un líder, de que teniendo todos esos dones que nosotros vemos y admiramos, de que esa persona venga y tire todos esos dones a la basura. Entonces, tú te sientes traicionado por la envidia de que, oye, si yo tuviera eso, yo no haría eso. Pero me parece que nos fallamos al no darnos cuenta que los dones esa persona no los consiguió por mérito de fidelidad. Los dones de esa persona, el don de esa persona no lo consiguió por ser lindo, por ser bonito, por ser... Ese don la persona lo tiene porque Dios le complació dárselo. Entonces me parece a mí que el don no queda eliminado con la falla. Yo sí creo que, como lo decía la Escritura, que el líder debe ser probado. O sea, yo no creo que los líderes se les debe entregar un liderazgo así, ¿verdad? Pero el pensar que una persona que tiene el don de la predicación, el pensar de que porque esa persona falló ese don queda eliminado, me parece más bien un castigo humano que voluntad de Dios. Y te lo digo porque cuando el hijo regresa, el padre le pone el anillo en el dedo, es decir, no lo trae a un nivel diferente. Y claro, importante lo que dijiste, llegó arrepentido. O sea, no fue que el papá lo mandó a llamar cuando estaba todavía soberbio, en sus borracheras, en sus fiestas, perdido. No, él llegó arrepentido, y esa parte es interesante. Importante entenderla, de que el arrepentimiento es necesario para la restauración. Sin arrepentimiento no hay restauración. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, porque eso es lo que pasó con el hijo pródigo. Primero cambia su forma de pensar. Allá en casa de mi padre, ¿verdad? Allá en casa de mi padre hasta los siervos tienen pan y yo aquí pasando hambre. O sea, hay un cambio en su forma de pensar. Pero aparte de haber un cambio en su forma de pensar, hay un accionar. Porque él regresa. O sea, vino el cambio en la forma de pensar y vino el accionar, que son cosas, son frutos dignos de arrepentimiento. O sea, había un arrepentimiento genuino en el hijo pródigo, y de hecho cuando llega pidiendo que se le haga como uno de los siervos. O sea, él no llega diciendo, papá, yo regresé, ponme otra vez, dame. No llega pidiendo nada, ni llega exigiendo nada. Llega con una actitud de total arrepentimiento, de humildad, viene a disponerse a su padre como un siervo. Y el padre lo eleva a la posición que el padre le había dado. Pero me parece a mí que a veces nosotros, los hermanos mayores, no queremos que esa persona regrese a la posición que Dios le dio. Por más, Misael, yo puedo dirigir una alabanza, yo me puedo entonar, pero por más clase de canto que yo tome, yo no voy a tener el don innato que Dios le ha dado a una persona que abre la boca y nos quedamos todos y el Señor usa esa alabanza para ministerios, porque a Él le complació darle ese don al que le dio la gana dárselo. Claro, igual esa persona no puede componer tampoco la alabanza. Sí, lo único que puede hacer es cantar la que tú compusiste. Sí. Es que Dios hace el equilibrio, reparte para que todo el mundo no lo tenga todo. Y para que todo el mundo tenga trabajo en su reino. Entonces Él lo reparte, eso es normal. Pero con respecto a este tema del que hemos estado hablando, mira, no podemos olvidar, no podemos ignorar que aunque Dios perdona y Dios restaura, y no te quita tampoco el don que te dio, eso es cierto, a los ojos del mundo cuesta mucho trabajo y muchos años establecerse una reputación. Sí. Y sin embargo, puedes perderla toda en 5 segundos. Claro, 5 segundos, sí. Lo que te costó años construir se te pierden
en 5 segundos. Así es. Todos tus méritos se van a la basura. Así es. Entonces no es nada raro que aunque Dios te haya perdonado y te haya restaurado, en el círculo donde tú te has desenvuelto, el concepto que había de ti va a costar mucho trabajo reponerlo o restituirlo. En casos como estos, que tú eres demasiado conocido, que tu influencia ha llegado a muchas partes del mundo, sobre todo en este tiempo donde existen tantas formas de publicidad, la gente te escucha, te conoce, sabe quién eres, el escándalo es muy grande. ¿A dónde te vas a ir que no te conozcan? Porque de repente una vez que Dios te ha restaurado, te ha sanado, y eso Dios lo hace en corto tiempo, no requieres, por lo menos por la parte de Dios, largos periodos de tiempo para ser restaurado, ni que Dios vuelva a confiar en ti. Sí. Si tú permaneces en un círculo donde la gente te conoce, vas a tener gran oposición, que es lo que está pasando con este pastor. Ahora, Misael, mira. Es conocido, y entonces es normal que aunque otra mega iglesia le quiera dar una oportunidad, le van a dar oposición. La gente está asustada y dice, si ya lo hizo una vez, ¿qué me garantiza a mí que no lo vuelve a hacer? Misael, te quiero decir algo. Y ya estamos cerrando porque yo sé que eran 15 minutos, los 15 minutos hicieron 30. Pero es que este es un tema muy, muy bueno, muy importante. Mira, yo creo que también un error muy grande es de la forma en que nosotros los cristianos nos vemos y vemos a los otros cristianos. Te voy a decir por qué. A mí me gusta mucho, durante mucho tiempo yo he estado estudiando y analizando, e incluso he participado en el programa de los alcohólicos anónimos y de los narcóticos anónimos. Sí. Me gusta mucho su forma de verse a sí mismos, de ver su realidad, de ver su condición, porque ellos entienden que tienen un problema. Y de hecho, ellos saben que porque una persona lleve 5 años, 10 años de alcohólico, no significa que mañana no se puede tomar otro trago. De sobriedad, disculpa. 5 años, 10 años. Sí, y me gusta mucho ese punto de vista. Y si una persona, ellos también tienen sus niveles de responsabilidad. Y si una persona falla después de 10 años sobrio, pues tiene que comenzar de cero. Con la fichita de cero. No empieza de 10 adelante. No empieza de cero. Claro. Pero me gusta mucho su perspectiva. Porque ellos no tienen la perspectiva de que ellos no pueden fallar. Y me parece que eso nos pasa a los cristianos, de que caminamos a veces con como le dicen en el inglés, chip in the shoulder. Caminamos a veces con una perspectiva de la vida, de que nosotros somos infalibles. Y lo dijo el apóstol Pablo, que él mismo, predicado a otros, que él mismo puede ser hallado falto, que él mismo podía caer. Me parece que es nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, no la iglesia católica, pero iglesia universal, sí. Deberíamos tener ese pensar, esa humildad de corazón de decir, oye, mira, y te lo digo, ¿por qué te digo eso? A lo mejor alguien me escucha y dice, bueno, ¿por qué lo estará diciendo? Yo me casé a los 32 años de edad y yo fui un joven promiscuo viviendo un nivel de sociedad, pero terrible, terrible. Y desde los 19 años hasta el día que me casé, ni un beso le dio a una mujer que no es mi esposa. Entonces, no lo estoy diciendo como un punto de vista de una persona que no sabe lo que está hablando. O sea, lo he experimentado. Y eso no significa que mañana yo no puedo fallar. ¿Sabes? Claro. Y gracias por la gracia de Dios. De los 19 años de edad hasta tengo 36 años, Dios me ha mantenido. Y eso, yo me peleaba en la calle los piñazos a cada rato con quien sea. Estaba fajado por aquí, fajado por allá. De los 19 años de edad a los 36 años de edad, yo no le levanto mi mano en violencia a nadie. Y eso no significa que mañana no lo pueda hacer. Entonces, me parece que tener esa humildad y esa perspectiva, pues nos ayuda a todos también a ver a los demás así. A ver, oye, este señor es tremendo, pastor. Esta persona me ayuda, me bendice. Pero no es mi Dios.
es mi hermano Claro. y sigue. Me parece que me gusta mucho la forma de que ellos tienen de recibir a la persona. El adicto que lleva 10 años sobrio, mañana se tomó un trago y ellos lo van a recibir otra vez. No lo van a recibir, es decir, no le van a aceptar que venga con la ficha de los 10 años todavía, si lo vieron por ahí borracho. No, porque ellos, eso es algo que tienen esos programas. Hay mucha accountability, en español no existe esa palabra. Sí, Hay un nivel de responsabilidad compartida muy grande. No le van a aceptar que venga a hacerse el que anda 10 años sobrio y se anda por ahí borracho. Pero lo van a recibir. Le van a decir, ok, te tomaste una cerveza, ven, entra al meeting, toma tu ficha de un día y siéntate ahí. Y nosotros en la iglesia a veces nos falta esa forma de ver a las personas. Mira, la escritura dice en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Sí, nadie puede decir, yo nací siendo santo, nadie. Dice, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí. Por gracia sois salvos, y junto con Él nos resucitó para que un día nos podamos sentar también con Él. Ahora, ¿quién puede decir, yo nunca fui malo, yo nunca tuve pensamientos malos? Sí, yo vengo de una santidad absoluta. Nadie, todos lo hemos tenido, todos hemos sido regenerados o restaurados, porque todos estábamos en pecado. Volvemos a pecar, porque no hay nada que nos limite a nosotros de la posibilidad de volver a pecar. Podemos volver a pecar. De hecho, todos pecamos, según las Escrituras. Todos los días debemos venir delante de Dios pidiendo perdón. Todo lo que hagamos en privado y Dios lo resolvamos entre Él y yo en nuestra cámara secreta es un problema entre Dios y yo. Pero cualquier cosa que se haga pública siempre nos va a afectar. Afecta a la familia, afecta a la congregación, afecta incluso a la sociedad. Las Escrituras nos piden que el líder, el pastor, tiene que tener un buen testimonio, dice, aún con los de afuera. Sí. Si el escándalo tuyo de dentro de la iglesia trasciende los muros de la iglesia y llega a los de afuera, ¿cómo le vamos a decir entonces a los de afuera luego, vengan y escúchenme predicar? Exacto. O vengan y escúchenme enseñar. Exacto. Los de afuera, que tienen estándares más críticos todavía que los de adentro. Exacto. Que espera, y eso que es religioso, y eso que es cristiano, Sí. que eso es lo que ese es el eslogan que utilizan con nosotros. Eso que es cristiano, ¿sabes? Y eso que es. Pero ¿cómo voy a ir yo ahí si todos los pastores son ladrones, todos los pastores son estos, todos los pastores son los otros, son abusadores? Y encima hay iglesias donde se arman escándalos como este que se dio. El mundo no entiende de restauración. El mundo lo único que entiende es castigo. Se acabó. El mundo no entiende de restauración. De hecho, la forma en que el mundo entiende lo más parecido a restauración es la prisión, porque dicen, la prisión es un proceso donde tú pagas tu pena, pero al mismo tiempo te preparan para reinsertarte en la sociedad, cosa que no es verdad. No es verdad. Eso es lo más cercano que tiene el mundo a restauración. Pero mira, ellos no tienen el mira, mensaje Misael, de Cristo. En la cultura popular, créelo, no es tanto así. Te voy a decir por qué eso sí es muy así, quizás en la cultura personal de la familia, las personas. Mira, te lo digo porque son muchos los personajes culturales que han tenido, pero que han metido las patas hasta lo más profundo. Y tú lo ves en 4 o 5 años. Tenemos presidentes, mira, en Argentina tuvimos a Menem, en Perú tuvimos a Fujimori. No. Pero que no lo haga un cristiano. No te estoy hablando del punto de vista no de la iglesia, en el mundo, ¿ves? Sí.
que en la cultura popular, olvídate de la iglesia, en la cultura popular, tenemos a músicos, tenemos a gente que, bueno, incluso, mira, el presidente que tenemos en este momento en los Estados Unidos, no, este podcast no es político, pero tú hace unos 20 o 30 años, públicamente hablando de manera despectiva de los afroamericanos y de una forma y con palabras y está el presidente y la gente y es el jefe de los liberales, entonces de los campeones contra esa causa. Entonces te lo digo porque me da tristeza no ver, porque son muchos los pastores, los predicadores, los ministros que he visto que son muy, muy buenos en su trabajo, que se han desplomado y no los ves volverse a levantar. Y me da tristeza ver a los artistas de Hollywood. El Mel Gibson tuvo un problema terrible en público, hablando de los judíos, hablando de aquí, hablando de allá. Y ahí tú lo ves. Pasaron años en que nadie lo contrataba. Pasaron muchos años en que nadie lo contrataba. Y esto es haciendo una comparación, una simple comparación de perspectivas. No estoy diciendo que se pueda comparar la iglesia con el mundo y no. Pero me parece triste que no hayan historias de redención de ministros. Me parece triste ver que en la Biblia sí los vemos. En la Biblia vemos a un David, en la Biblia vemos a un Pedro, en la Biblia vemos a personas que han sido, ¿verdad?, siervos de Dios, un Jonás, que han decidido tomar su propio camino, ya sea en fidelidad moral como David, ya sea en fidelidad ministerial como Jonás, o ya sea la traición de Pedro en la misma cruz, y ver que hay como un arco de redención ministerial, porque Pedro Jesús lo perdonó, pero lo restauró como apóstol, lo restauró como discípulo de los 12. Y me causa dolor no ver eso en el mundo cristiano. Muy poquito se ve. Lo que Cristo hizo en Pedro, lo continúa haciendo en el día de hoy también. Amén. Contigo, conmigo, con cualquier líder. Amén. Eso Cristo lo continúa haciendo porque eso es lo que Él es. Amén. Él es el restaurador de portillos. Sí. Él es el que repara las calzadas. Él es el que nos lleva al Padre. Ese es su ministerio e intercede delante del Padre por nosotros. Exacto. Jesús lo que hizo con Pedro lo sigue haciendo con nosotros. Exacto. El problema no está en Jesús ni en cómo Él continúa trabajando. El problema está en cómo nos sigue mirando la gente. Sí, claro. Y como la gente nos sigue mirando tal cual somos o tal cual las situaciones se van dando, sí, las escrituras mismas entonces nos piden a nosotros, por amor a Dios, sí, sean irreprensibles, porque como líderes no hay otra opción para poder atender un ministerio de liderazgo. Claro. Tienes que ser irreprensible. Sí. Tienes que llevar tu matrimonio en santificación, el lecho sin mancilla, sí. Porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Sí. El escándalo se va a hacer y la gente van a hablar mal de mí, dice Cristo, por tu conducta. Sí. Y yo y tú vamos a resolver el problema porque yo te voy a restaurar, pero mi obra queda dañada. Sí. Yo te restauro. Eres ungido, sí, eres santificado. Vienes conmigo al reino de los cielos con todo el mundo. Vas a venir con Abraham y con Pedro también. Y con Pablo y con Lucas. Y vas a venir con los de hoy. Vas a venir a mi casa. Pero tú sabes cuánto se pudo haber hecho si tú te hubieses mantenido. No, claro que sí. Tú sabes cuánto se está perdiendo. Claro. Ahora mira, quiero terminar esta reflexión porque hay que quiero ponerte. Mira. 45 minutos. Sí. Gracias a los que nos estarán viendo durante este tiempo. Los que quedan, gracias a los que quedan. Sí, a los que van quedando. Mira, nosotros hemos sido llamados por Dios para atender una parte de su reino, una parte de su ministerio. Cuando nosotros comenzamos a trabajar
en el ministerio que el Señor nos puso en la mano, nosotros estamos llenos de sueños, llenos de deseos, llenos de anhelos. Las Escrituras nos dicen, cuidado con el que se cree fuerte, porque se cae. El fuerte nunca cae. El que cae es el que se cree fuerte. Mira qué interesante está eso. Porque se descuida y te caes. Y eso el diablo lo sabe. Y como el diablo lo sabe, el diablo dice, bueno, si yo voy a pelear contra cada uno de los miembros de esta congregación, me voy a terminar extenuado y me va a tomar mucho tiempo. ¿Qué es lo que mejor y más astutamente puedo hacer? Voy a herir la cabeza. Porque hiriendo a la cabeza, el cuerpo entero se enferma y entra en una crisis total. Hermanos, amigos, gente que conoce alguna congregación y que se congrega o que le ha visitado o en algún momento de la vida lo hará. No pongan la vista en el hombre que está ahí al frente. Y si la ponen, pónganla para orar por esa persona. Porque si usted cree que usted está siendo probado y tentado por el enemigo para hacerle caer, créame que ese líder está haciéndolo multiplicado por 10 el que recibe usted. Porque el diablo sabe que si tú caes, caes tú. Pero si cae él, cae un montón de gente. Porque mientras más grande sea la influencia del líder, más personas van a salir heridas, más personas van a salir muertas, más obra va a ser destruida y más gloria se lleva el diablo. Así es. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a mirar o a juzgar o a criticar a alguno de los que ha caído, primero que todo, analicemos que pudiéramos ser nosotros los que estuviéramos cayendo en algún momento. Así es. Eso es bíblico, lo leímos ahorita. Y número 2, esa persona está bajo una presión que tú no la tienes. Tú no la tienes. Así mismo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tu influencia no es tan grande como la de esa persona. Así es. Por lo tanto, a esa persona, a ti a lo mejor uno de los demonios es el que está cayendo atrás todos los días para hacerte tropezar y caer. Pero a personas como esta, el diablo personalmente lo asume el reto de tumbarlo. No envía a ninguno de sus secuaces. Él personalmente dice, si yo lo hago caer a él, ya yo sé que son aproximadamente 500,000 personas en el mundo que van a ser afectadas. No solo de su congregación, sino todas las personas a las cuales él influencia con su sermón, con su palabra, a las congregaciones que son miembros de esa institución, más la de las demás instituciones que son afines o que somos amigos de ellos. También nos afecta en nuestros ministerios, porque ya sabemos que el diablo dice así, ya sabemos que si logramos tumbarlo a él, desacreditamos a los pastores delante del mundo. Y el mundo entero va a decir, oye, cuidado con los pastores, porque los pastores aprovechan la posición de liderazgo que tienen para hacer este tipo de cosas. Así es. Entendamos, no lo vamos a aplaudir, no lo vamos a justificar, pero recordemos que el diablo se tira, pero mientras más alto sea tu nivel de influencia, más duro te va a tirar. 100%. Tú te caes 100%. Y son muchas personas las que van a caer. Pastor Misael, vamos a cerrar agradecido porque los 15 minutos se hicieron 45 y 50, pero agradecido por este tiempo que has sacado dentro de tu agenda bien ocupada. Muchas gracias por el tema, porque lo has respondido, lo has expuesto de una forma muy clara de entender. Sabemos que es un tema complicado y algo que quiero aclarar aquí para las personas, esto ha sido una conversación de un tema relevante. Aquí la verdad es que en realidad no buscamos hallarle solución al problema, porque nosotros no somos parte de su iglesia, ni siquiera tenemos una relación con Carl Lentz. Entonces, ¿qué solución le vamos a hallar? Pero sí me parece que es un tema importante conversarlo y es un tema importante exponerlo de un punto de vista bíblico y también de un punto de vista neutral, de personas que no tienen nada que ganar ni perder de tomar algún tipo de tener algún tipo de opinión al respecto. Pastor Misael, muchas gracias, que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme y gracias a tu audiencia también por compartir con nosotros este tiempo. Bendiciones.